compañera Viri, quien nos viene a hablar un poquito sobre la historia también de Michoacán. Démosle un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Viridiana Ramírez Figueroa. Juanito, te voy a dar la espalda, perdóname. Y el día de hoy yo les traigo una historia muy local. Habla sobre mi querido pueblo, San Andrés Corú, pero sobre un hecho que después de la Revolución Mexicana azotó a todo Michoacán y pues a otras partes de la República. Espero que les guste, pues al final si hay dudas me comentan y pues voy a comenzar. Mi historia se llama Juguemos a los bandoleros y a los defensores. Era una tarde muy fresca en San Andrés Corú, como todas. Mientras las madres de familia se dedicaban a las interminables labores del hogar, los papás se dedicaban a descansar después de la larga jornada de trabajo. Y nosotros, como siempre, salíamos a jugar a la calle, donde no faltaban las caídas, las peleas, los accidentes, pero sobre todo las risas y la diversión que como niños siempre nos caracterizan. Nuestros juegos siempre cambiaban, las escondidas, la pelota, los colores, incluso nosotros inventábamos juegos como las carretillas o el bote chutado. Mientras jugábamos, iba cayendo la noche y paramos cuando se escuchó en toda la cuadra: «Ya no quiero jugar a las escondidas», un grito muy fuerte de Paco. «Estoy muy enfadado, vamos a jugar a otra cosa». «A los policías y ladrones», opinó Karina, y enseguida se escucharon voces que apoyaban su propuesta. Mi abuelo, don Ramiro, a quien todos llamaban así porque le tenían mucho respeto, incluso yo lo llamaba así en forma de broma porque siempre lo hacía reír. Él se encontraba cerca y observando nuestros juegos. Era uno de esos viejitos que salen de su casa todos los días a caminar y finalmente reposan sentados mientras la brisa del atardecer empieza a caer. Él solo observaba a los vecinos y saludaba a los que pasaban frente de él con frases como «¿Ya mero?». Era un señor muy amable, siempre inclinaba su sombrero para saludar a sus amigos en la calle. Su rostro siempre reflejaba tranquilidad, la mirada cansada y sus manos llenas de callos después de tantos años trabajando en el campo, atendiendo su parcela con paciencia y con mucho cariño. A pesar de que su caminar ya era lento y la familia ya no dependía de su trabajo para mantenerse, él no podía dejar la costumbre de visitar la parcela todos los días, y entonces lo veíamos muy temprano subir al cerro, con su guaje de agua en una mano y con su machete en la otra. Al parecer mi abuelo estaba muy atento a nuestro juego y nos dijo: «¿Por qué no juegan a los bandidos y defensores?». «¿Qué son esos, don Ramiro?», respondió Paco con mucha sorpresa. «¿Qué caray? ¿A poco nunca les han contado de los temibles bandoleros que venían aquí al pueblo?». «No, don Ramiro, cuéntenos por favor», gritamos todos al mismo tiempo y nos dispusimos a escucharlo. Mi abuelo comenzó: «Verán, después de que el señor don Francisco I. Madero triunfó en la Revolución Mexicana, junto con todos los revolucionarios, en México las cosas se pusieron muy difíciles. Mucha gente vivía en la pobreza. Aquí en San Andrés Corú faltaba la comida. Todas las familias trataban de cosechar frutas para intercambiarlas en mercados de Uruapan o de los pueblos vecinos. Igual que aquí pasaba en todo Michoacán y en muchos otros estados. Fue por eso que muchos hombres que siguieron la revolución ya no tenían en dónde vivir y entonces comenzaron a robar. Esos fueron conocidos como bandidos o bandoleros. Se dice que al menos en Michoacán ningún pueblo se salvó de estos grupos tan violentos. Cada día se hacían más fuertes y los intentos del gobierno por pararlos no eran suficientes. Robaban comida, dinero y a veces hasta se llevaban a las muchachas. Aquí a San Andrés llegaron a venir en muchas ocasiones y a la gente le daba mucho miedo porque sabíamos que podían ser muy violentos. Hasta entonces nosotros creíamos que esas cosas solo pasaban en las películas y aunque en la escuela nos hablan de la Revolución Mexicana, nosotros nunca habíamos escuchado nada parecido. Lamentablemente a lo lejos se escuchó la voz de la mamá de Karina. Como era ya tarde, teníamos que regresar a nuestras casas. Mi abuelo nos dijo que nos fuéramos y que al día siguiente nos seguiría contando qué hicieron los vecinos de San Andrés para cuidarse de los bandidos. Al día siguiente, durante las clases, no dejaba de pensar en el tema.
y en el recreo nos pusimos de acuerdo con los demás niños para asistir a la misma hora a casa de mi abuelo. Además nos cooperamos para comprarle un refresco, ya que él siempre que salía a caminar llevaba su refresquito en la mano. Más tarde llegamos a la casa de mi abuelo y nos hizo pasar al corredor de una vieja troje. Aunque era muy bonita, ya estaba desgastada. En la pared de la troje tenía acomodadas las cosas que utilizaba para el campo: unos machetes, lazos de diferentes tamaños, restos de un arado viejo, sus guajes para el agua, e incluso guardaba de recuerdo la silla de montar del Pinto, un caballo que había querido mucho y que murió de viejo. Todos buscamos algo que sentarnos y nos dispusimos a escuchar. Don Ramiro le dio trago a su refresco y empezó. Ahora sí, les voy a contar cómo los vecinos de San Andrés tenían que defenderse de los bandidos. Cuando llegaba el rumor de que los bandidos venían para San Andrés, toda la gente trataba de esconderse en sus casas. Incluso algunos se escondían en las barrancas o en las cuevas más cercanas, ya que podía ser peligroso que los bandidos encontraran gente en la calle. Como a los bandidos les interesaba más conseguir comida, la gente trataba de dejarla a la vista para que no hicieran desorden y se fueran rápido. Entonces, desde los escondites se escuchaban los apresurados pasos de los caballos, así como los gritos y chiflidos de los bandidos que anunciaban a la comunidad su llegada y que se anduvieran con cuidado. Deben de saber también que uno de los avances más grandes para Michoacán fue cuando el ferrocarril comenzó a pasar, y también significó mucho para San Andrés Corú. Sin duda marcó para siempre nuestra historia, ya que a partir de entonces el poblado se le empezó a conocer más por el nombre de la estación, Aristeo. Se llamó así por el gobernador Aristeo Mercado. Aunque el paisaje que recorría el tren por estos lados era muy hermoso y deleitaba a los viajeros, también atrajo a las gavillas de bandidos, ya que en varios puntos era muy fácil cortarle el camino al tren para descarrilarlo y después robarle el cargamento. Inés Chávez García era uno de los bandidos más famosos de Michoacán y también uno de los más peligrosos y violentos. Este hombre se apareció por aquí en varias ocasiones y el temor que provocaba se robaba la paz de la gente, hasta que los vecinos comenzaron a cansarse de que los bandidos llegaran y acabaran con su comida, porque todos la necesitaban. San Andrés era un pueblo muy pobre, la comida no alcanzaba y además tenían que soportar los robos de los bandidos. No. Uno de los vecinos del pueblo, don Félix Hernández Rodríguez, alzó la voz. Se juntó con otros hombres valientes e hicieron los trámites ante el gobierno para conseguir una licencia y formar una defensa de armas. Como en ese tiempo no había policías y el gobierno no alcanzaba a cumplir con todos sus deberes, era común que otorgaran licencias para que cada pueblo se cuidara como pudiera y con sus armas. Don Félix Hernández, para el año de 1917, juntó más o menos a 17 hombres. Yo los recuerdo claramente a todos, dijo mi abuelo, y entre ellos estaba mi papá, don Jesús Hernández Tinoco. Y así entonces, con armas viejas y mucho valor, se armaron y defendieron al pueblo. Todos eran hombres preocupados por el bienestar de su gente y la tranquilidad y seguridad de sus familias. Para este momento mi imaginación estaba muy alerta y recreaba todo lo que el abuelo decía en mi mente, hasta que me di cuenta que ya era de noche. Entonces nuestros padres llegaron para recogernos. Antes de irnos, el abuelo nos dijo que si queríamos seguir escuchando y lo visitábamos al día siguiente, nos tendría una sorpresa. Todos llegamos muy temprano al día siguiente. Nos pidió que subiéramos a su camioneta. Mi abuela entonces, muy dulcemente, nos ofreció unos plátanos y unas naranjas, de esas que se daban en su jardín, pues era muy grande. Además de esas frutas, también tenía unos árboles de aguacate, de chirimoyas, guías de calabaza, una gran planta de café y muchas flores de colores. Ese jardín siempre me pareció un paraíso. La abuela nos dijo que lleváramos la fruta para el camino y la compartiéramos entre todos. A medida que avanzamos y fuimos tomando dirección, me di cuenta que estábamos llegando al Cerro Colorado, uno de los que daban la vista más hermosa a San Andrés. Estaba lleno de pinos y majestuoso como suelen ser los cerros, aunque hoy en día, siendo uno de los pulmones más bellos de nuestro pueblo, se está quedando sin árboles. El cambio de vegetación por árboles más comerciales y la tala inmoderada se puede apreciar muy claramente, y la realidad es que no comprendemos que en un futuro vamos a arrepentirnos de no haber protegido nuestro bosque. En fin, bajamos de la camioneta y mi abuelo dijo: «He aquí la sorpresa.
Los traje al Cerro Colorado, porque es aquí donde nuestra valiente defensa de armas tuvo importantes enfrentamientos. La historia es muy particular, ya que el jefe de armas resultó herido, y esto fue lo que pasó. Era el 21 de junio de 1929. Había amanecido radiante de sol como siempre en este pueblo. Las personas se disponían a sus trabajos, no sin antes las mujeres cargar el agua para sus casas en los cántaros, y los hombres por su lado la llevaban en maromas con 2 botes al hombro. 2 pequeños changarros se encontraban ya vendiendo paquetes de cigarro en canutitos envueltos a mano. Y una que otra persona se acercaba para comprar un pedazo de azúcar o un pan de jabón para lavar. Desde temprano en las casas más madrugadoras se había escuchado el canto de las manos en la elaboración de tortillas. Pero sin nada especial, transcurría un día como otro más. Alrededor de las 9 de la mañana se experimentó un movimiento de personas muy sospechoso por esta parte del cerro. Avisaron rápido a don Félix Hernández y él mandó pedir ayuda al 10º regimiento de la ciudad de Uruapan. A don Félix le costó reunir a la defensa completa, solo acudieron unos cuantos. Para esta misión portaban sus carabinas 30-30 y sus 32-30. Los 2 grupos armados llegaron a las faldas del cerro, pero el 10º regimiento ya estaba en posición, y cuando vieron aparecer a los rurales dirigidos por Félix Hernández, abrieron fuego sin previo aviso. Una de las primeras balas hirió a Félix Hernández cerca del hombro, y los demás miembros de la defensa ni siquiera respondieron con balas porque se dieron cuenta de que los uniformados los habían confundido, por lo que se limitaron a gritar que ellos eran del mismo bando, que pararan el fuego. El 10º regimiento no hizo caso, y después de tantos gritos ignorados, la defensa se apresuró a llevarse al jefe de armas para alcanzar el tren de la 1 de la tarde y que lo llevaran a Uruapan para su atención médica. Mientras todo esto pasó, se dice que los verdaderos sospechosos regresaron por donde venían o se escaparon por el medio del cerro. De ese hecho, los vecinos escribieron unas letrillas que fueron muy populares. Ahora les voy a decir algunos de los versos. Año de 1900, de junio en el 29, hirieron al jefe de armas, al papá del presidente. En el Cerro Colorado, el sol con sus luces bañaba la fronda de su campiña, donde la tropa esperaba. Un puñado de valientes, con rifles y carabinas, recibe como emboscada una descarga cerrada. Sin lenguaje que mediara el porqué de aquel encuentro, las balas nada esperaban entre las voces del viento. Ya con esto me despido, con mucha pena y vergüenza. Aquí se acaban los hechos de aquella defensa de armas. Antes de partir de regreso a casa, don Ramiro nos dijo que éramos afortunados, pues no todos los niños conocían esta historia, y ahora, si nosotros queríamos, podíamos compartirla con nuestros compañeros para que cada vez más gente supiera y valorara la historia de nuestro pueblo. Cuando regresamos a la escuela compartimos la historia con todos, y yo por mi lado la guardé en mi memoria y me propuse difundirla en un futuro. También debo decirles que a partir de ese momento ya nunca más jugamos a los policías y ladrones. Ahora solo jugábamos a los bandidos y defensores. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. Bueno, damos paso ahora a la ronda